¿Qué tal? Te saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición volver a estar aquí para compartirte un poco más de la palabra de Dios conforme su voluntad y en su sabiduría. Quiero que en este momento sea Él direccionando este momento, en este instante, pocos minutos que Dios me da para compartirte algo precioso. Padre bendito que estás en los cielos, Dios todopoderoso, misericordioso, te agradezco una vez más por darme este momento y bendecirme con este momento. Señor mi Dios, que esta palabra que tú tienes por medio de mí para compartir a tus hijos, a tu creación, sea una bendición para cada vida. Señor mi Dios, que sea como es tu voluntad que llegue a sus vidas esta palabra y que redarguya sus corazones, que hables por medio de tu palabra a tus hijos, a tu pueblo, a tu creación, así como hablas conmigo por medio de tu palabra. Tu palabra es tu voz, Padre mío, viva, real. Señor Jesús, seas tú dirigiendo este momento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Te quiero compartir este tema que lleva como título: ¿en qué nivel de fe estás? ¿En qué nivel de fe estás? Te quiero compartir 3 ejemplos: la fe de Tomás, la fe de María y la fe del centurión. La fe de Tomás, la fe de María y la fe del centurión. La cita bíblica que vamos a tomar en la fe de Tomás es San Juan capítulo 20, versículo 25. San Juan capítulo 20, versículo 25, donde dice: cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. Dios bendiga su palabra. Esta fe de Tomás que nos habla en San Juan capítulo 20, versículo 25, ¿cómo funciona? Exige pruebas físicas, que quiere ver para creer, que necesita ver primero la manifestación para que él pueda creer que es verdad lo que le están diciendo. Es una fe sensorial, definitivamente, que implica mucho la duda. Si no veo, no creo. O sea, hay duda en la fe de Tomás. Te quiero compartir la fe de María, que nos habla en San Juan capítulo 11, versículo 21 y 22. San Juan capítulo 11, versículo 21 y 22. San Juan capítulo 11, versículo 21 y 22, donde dice la fe de María, de Marta la fe de Marta, donde nos habla San Juan capítulo 11, versículo 21 al 22. Entonces María le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. Esta fe es una fe lógica que tiene Marta, que se implica mucho en el tiempo humano, pero tiene límites. Es una fe lógica de Marta que implica mucho el tiempo humano, pero tiene límites. Y déjame decirte que la fe que Jesús quiere que nosotros tengamos es una fe sin límites, sin condición. ¿Cómo funciona esta fe? Marta creía en Jesús definitivamente, pero se rinde
cuando el problema sobrepasa lo que el ser humano puede resolver. Ejemplo, yo te creo siempre y cuando no sea demasiado tarde, como en el caso de Marta. Yo te creo siempre y cuando no sea demasiado tarde. Recuerda, su hermano Lázaro ya estaba muerto. Ella creía en Jesús, pero dice, yo te creo siempre y cuando no sea demasiado tarde. Y definitivamente Lázaro estaba muerto. Hasta ahí creyó ella. Otro ejemplo, yo te creo siempre y cuando los números alcancen. Cuando, por ejemplo, Dios hizo el milagro del pescado y el pan que multiplicó, ¿no? Son fe, la fe de Marta es una fe con límite. Y Dios no es un Dios de límite. Dios es ilimitado. Sus milagros son asombrosos, sorprendentes. Te quiero compartir la fe del centurión, una fe impactante, una fe que acá va a ser algo asombroso. La fe del centurión es una fe de autoridad. Y la palabra es una fe de autoridad, es una palabra hablada, jurisdicción, lo llamo jurisdicción. ¿Qué significa jurisdicción? Es el poder o la autoridad que tiene el Estado para administrar justicia. Y definitivamente el centurión tenía autoridad y reconocía quién era Jesús. Te quiero compartir la palabra de San Mateo, capítulo 8, versículo 8, donde ahí el centurión, el soldado romano, habla. Pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo reconozco que entre usted yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. O sea, él conocía que Jesús era un hombre de autoridad y que solamente diciendo la palabra, él se iba a sanar su sirviente se iba a sanar. La fe del centurión es una fe de autoridad. Es una palabra hablada, jurisdicción. Y déjame decirte que es una fe asombroso, impactante. Y el mismo Jesús lo dice, que no encontró una fe, tanta fe como en ese hombre. Él sabía como capitán cuando daba una orden se cumplía porque él tenía autoridad y entendió que Jesús no necesitaba estar presente, ni tocar el enfermo, ni usar remedios, ni viajar hasta su casa. Entendió que la palabra de Jesús tenía jurisdicción sobre todo y sobre toda distancia. La fe del centurión con autoridad no necesitaba ver para creer, no necesitaba lógica, no necesitaba que el tiempo estuviera a su favor, solo necesitaba una fe que mueve montes, montañas y traspasa límites. ¿En qué fe estás tú? ¿En la fe de Tomás, que necesitas ver para creer? En la fe de Marta, que es una fe con lógica, por el tiempo humano, con límite, o en la fe del centurión, una fe con autoridad, que nadie va a pagar tu fe. Por más cosas que se pueda presentar en la vida, tú tienes que tener una fe de autoridad y esa fe tiene que prevalecer por encima de todo. Yo te invito a que puedas leer este pasaje bíblico donde nos habla un capitán romano. San Mateo capítulo 8, versículo 8, la fe del centurión. Esa fe es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos.
en nuestras dificultades, en nuestras adversidades. Y esa fe es lo que te va a ayudar a crecer, a llevar ese nivel de fe que Dios quiere que sus hijos lo tengamos. Solo di la palabra y mi siervo se sanará. Él reconocía esa autoridad poderosa que tenía Jesús y que solo con la palabra poderosa su siervo se iba a sanar. Sin importar dónde estaba el sirviente, solamente tenía que decir la palabra. Esa fe no lo tenía el discípulo Tomás. Esa fe no lo tenía Marta. Lo tenía una persona muy ajena a ellos. ¿Quién era el soldado romano? Un extranjero, muy lejano a ellos. Pero, sin embargo, con una fe impactante. Yo te comparto esta palabra con la bendición de Dios, porque el segundo tema va a venir pegado a ello. Que Dios te bendiga.